La célula animal. Todos los animales son organismos pluricelulares y su unidad básica es la célula eucariota. Se diferencia de la célula procariota, propia de los organismos del reino Monera, más conocidos como las bacterias, principalmente por la presencia de un núcleo diferenciado rodeado de una membrana nuclear. Las células eucariotas también tienen la capacidad de formar organismos multicelulares y convivir con diferentes tipos de células especializadas en funciones específicas dentro de complejos seres vivos. Ejemplos de células con formas y funciones diversas en los miembros del reino animal son las neuronas del sistema nervioso, los leucocitos del sistema inmunitario y los óvulos y espermatozoides del sistema reproductor, entre muchas otras. Un ser humano tiene más de 200 tipos diferentes de células. Las células animales tienen un diámetro inferior al de las células vegetales y no poseen pared celular ni cloroplastos. Partes de la célula animal. Núcleo. El núcleo de la célula es el centro del control de la misma. En pocas palabras, es el responsable de dictar las instrucciones para el funcionamiento correcto de muchos procesos biológicos. Es un elemento muy importante, ya que alberga el ácido desoxirribonucleico, que contiene la información genética que se va a transmitir cuando se generen otras células. El ADN, unido a proteínas, forma la cromatina, la cual, al condensarse al momento de la división celular, genera unas estructuras semejantes a hilos llamados cromosomas. El núcleo es un organulo ya que se encuentra en el citoplasma. Ocupa hasta el 10% del espacio del interior de la célula y es el componente más grande de la célula. Membrana celular o plasmática. Es una delgada capa que rodea el citoplasma y separa la célula de su entorno. Su principal función es proteger a la célula del exterior y facilitar el intercambio de materiales. Esta membrana cuenta con unos poros o canales de proteínas que comunican el interior con el medio externo, gracias a las cuales ocurre el ingreso de sustancias útiles para la nutrición y la salida de aquellas que son desecho. Es una membrana semipermeable. Su composición se caracteriza por la presencia de una doble capa de fosfolípidos con proteínas incrustadas. Tiene un papel fundamental también en otros procesos importantes como la adhesión celular y la comunicación celular, que permite el intercambio de información con otras células o tejidos. La membrana celular utiliza 4 métodos de transporte: ósmosis pasiva y difusión. El agua, el anhídrido carbónico y el oxígeno se encuentran entre las pocas moléculas simples que pueden cruzar la membrana celular por difusión, o un tipo de difusión llamado ósmosis. La difusión constituye una de las principales formas de movimiento de sustancias entre las células y una de las formas en que las pequeñas moléculas cruzan la membrana celular. El intercambio de gases en branquias y pulmones es consecuencia de fenómenos de difusión. El anhídrido carbónico se regenera constantemente, dado que es producido en las células, como consecuencia de fenómenos metabólicos, y como la fuente está en el interior de la célula, el flujo neto del gas carbónico es hacia el exterior de la célula. Los procesos metabólicos requieren usualmente oxígeno, cuya concentración es mayor en el exterior de la célula. Por lo tanto, su flujo neto es hacia el interior. Por ósmosis, se conoce el fenómeno de difusión de agua a través de una membrana semipermeable. En una célula que posee organelas y moléculas grandes, la dirección del flujo del agua es generalmente hacia el interior de la célula. Transporte activo. El transporte activo, en cambio, requiere por parte de la célula un gasto de energía que usualmente se da en la forma de consumo de ATP. Ejemplo del mismo son el transporte de moléculas de gran tamaño no solubles en lípidos y la bomba sodio-potasio. Endocitosis. En la endocitosis, las moléculas hacen que la membrana celular se invagine y luego forme una vesícula que se dirige al interior. La fagocitosis es un tipo de endocitosis en la cual se incorpora una partícula completa, por ejemplo una bacteria. En la pinocitosis se incorpora un líquido. En la endocitosis mediada por receptor, el material a ser transportado se pega a receptores específicos de la membrana. Un ejemplo de ello es transporte de lipoproteínas. Exocitosis. Las vesículas y vacuolas que se funcionan con la membrana celular
pueden utilizarse para el transporte y liberación de productos químicos hacia el exterior de la célula, o permitir que los mismos entren en la célula. Se aplica el término exocitosis cuando el transporte es hacia afuera de la célula. Finalmente, la membrana celular ayuda a fijar el citoesqueleto, por lo que es vital en mantener la forma de la célula y permite formar parte de grandes arreglos de células, lo que da forma a los tejidos. Citoesqueleto. El citoesqueleto da la forma y mantiene la estructura de la célula y es fundamental en los procesos de endocitosis y división celular. En las células procariotas, el citoesqueleto está compuesto de microfilamentos y microtúbulos. Citoplasma. El citoplasma es todo el material celular con excepción del núcleo, o sea, incluye a todos los organulos o partes especializadas de la célula y al citosol, una sustancia incolora y de consistencia semilíquida en la que se encuentran numerosas moléculas y se llevan a cabo algunas reacciones químicas. Es en el citoplasma donde la mayoría de las actividades celulares ocurren, incluyendo varias rutas metabólicas como la glucólisis y procesos como la división celular. El citosol es la parte del citoplasma que se encuentra fuera de los organelos, delimitados por membranas y equivale aproximadamente al 70% del volumen celular. Organelos. Retículo endoplasmático. Es un sistema de canales y sacos aplanados e interconectados envueltos en una membrana. La elaboración, almacenamiento y transporte de algunas sustancias tienen lugar en este organelo. También otorga soporte interno. Aunque el retículo endoplasmático está presente en la mayoría de las células eucariotas, no se encuentra en los glóbulos rojos ni en los espermatozoides. Existen dos tipos de retículos endoplasmáticos, el liso y el rugoso. Este último tiene esa apariencia porque tiene ribosomas adheridos a su superficie. Sin embargo, estos ribosomas no son parte estructural del retículo, ya que libremente se adhieren o desprenden de la membrana. Ribosomas. Los ribosomas son organelos que sintetizan las proteínas vitales para muchos procesos celulares. Son complejas máquinas moleculares que se encuentran en todas las células vivas. Su forma es esférica y están formadas por ácido ribonucleico ribosómico y proteínas. Estos organelos pueden encontrarse en dos formas: libres en el citoplasma o asociados a las membranas del retículo endoplasmático rugoso, y realizan su función de elaborar moléculas de proteínas uniendo aminoácidos. Sin embargo, los ribosomas siguen el orden especificado por el ácido ribonucleico mensajero, que transfiere el código genético del ácido desoxirribonucleico nuclear para indicar el orden en que los aminoácidos deben ser enlazados. Los ribosomas tienen dos partes: la subunidad menor que se encarga de leer el ácido ribonucleico y la subunidad mayor cuya función es juntar los aminoácidos para crear una cadena péptida. Mitocondrias. Las mitocondrias son las productoras de energía en la célula. La producen por medio del proceso conocido como respiración celular y es donde se elabora el trifosfato de adenosina, ATP por sus siglas en inglés, adenosin-trifosfato, una molécula que constituye la principal fuente de energía usable por la célula para realizar sus funciones. Las mitocondrias sintetizan el ATP a partir de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. No tienen una estructura definida ya que se forman fácilmente, pero normalmente son alargadas. Aparte de la producción de energía, las mitocondrias están relacionadas con los procesos de comunicación celular, diferenciación celular y la apoptosis o muerte celular programada, pero también tienen control sobre el ciclo celular y el crecimiento celular. El número de mitocondrias en una célula varía ampliamente. Por ejemplo, los eritrocitos o glóbulos rojos no contienen mitocondrias, pero las células del hígado tienen alrededor de 2000. Las mitocondrias tienen varias partes: membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna, espacio intermembranoso, matriz, crestas, aparato de Golgi. Es el organelo que recibe las proteínas y los lípidos del retículo endoplasmático y en donde se realiza la recopilación de todas las sustancias que la célula expulsa a los lisosomas o a través de la membrana plasmática. El aparato de Golgi completa la fabricación de algunas proteínas y empaqueta otras revistiéndolas de una membrana antes de ser enviadas a su destino, etiquetando estas proteínas para enviarlas a donde correspondan tanto dentro como fuera de la célula. Sus principales funciones son: modificación de proteínas,
secreción celular, producción de membrana plasmática, formación de lisosomas. Como parte de la administración del tráfico, el aparato de Golgi es fundamental en la secreción de sustancias que son expulsadas de la célula. Cuenta con 3 partes: región cis-Golgi, región medial, región tras-Golgi. Lisosomas. Los lisosomas son vesículas esféricas que contienen enzimas hidrolíticas que facilitan la asimilación de las sustancias a las células más pequeñas. Adicionalmente, se encargan de eliminar los residuos mediante la digestión de las sustancias no deseadas a través del citoplasma. Los lisosomas protegen la célula de cuerpos extraños como virus y bacterias y digieren incluso partes de la célula que son desechadas como organelos que son reemplazados. Estos organelos contienen más de 60 diferentes enzimas que provienen del retículo endoplasmático rugoso y sirven para realizar sus funciones de descomponer y digerir biomoléculas. Perosisomas. Son organelos que albergan una gran cantidad de enzimas necesarias para diversas reacciones metabólicas que tienen como objetivo desechar peróxidos tóxicos para la célula. Su principal función es descomponer ácidos grasos de cadena larga. En las células animales, estos ácidos son convertidos en ácidos grasos de cadena media, antes de ser enviados a las mitocondrias para ser convertidos en dióxido de carbono y agua. Centrosoma. Es un par de estructuras cilíndricas coordinadas y compuestas principalmente de una proteína llamada tubulín, que se llaman centriolos. Los centriolos intervienen en 2 procesos: división y locomoción celular. También están relacionados con la organización del citoesqueleto. El centrosoma solo se encuentra en la célula animal. Funciones de la célula animal. Las formas, tamaños y tareas de las células de los animales son muy variadas, pero en general tienen un diámetro inferior al de las células vegetales. Muchas están especializadas para la realización de una función específica: detectar y comunicar sensaciones, constituir tejidos de sostén, etc.